Políticas de Aristóteles, libro quinto, capítulo 1. Se puede presuponer que hay muchas diferencias de público-gobierno y que todas llevan en la boca la justicia y la igualdad que consiste en proporción. Este gobierno consta de gente que porque en algo son iguales pretenden que lo han de ser en todo, porque como todos son de alguna manera libres, piensan que todos absolutamente son iguales. La oligarquía consta de gente que en algunas cosas son desiguales y por esto pretenden que lo han de ser en todo, porque por ser desiguales en Hacienda piensan que absolutamente son en todo desiguales. Los que son iguales pretenden que han de participar en todas las cosas igualmente, y los otros, como si absolutamente fuesen desiguales en todas las cosas, pretenden que han de ser aventajados. Todas esas maneras de gobierno tienen alguna sombra de justicia, pero van erradas conforme a la presunción que tienen los unos y los otros. Hay algunos que por exceder a los demás en nobleza de linaje no están de acuerdo con vivir igualmente que los otros. Este es el principio y la fuente de todas las alteraciones y alborotos de los pueblos. Unas veces lo hacen con el fin de mudar la manera de gobierno troncándola con otra, como la democracia en oligarquía o la oligarquía en democracia. Suelen también amotinarse por la desigualdad porque no tienen proporción entre sí. La república se reduce en dos especies, democracia y oligarquía. Determinar lo que es igual conforme a cualquiera de esas dos cosas es un error. La consecuencia de esto es que ninguna de estas maneras de república es duradera. Es más libre de alteraciones la democracia que la oligarquía, ya que en la oligarquía hay dos clases de alteraciones, una que ellos mismos se tienen entre sí y otra que tienen con el pueblo. En la democracia solo existe la alteración que es contra los pocos poderosos. El pueblo nunca tiene disensión consigo mismo. La causa de que los hombres se aficionen por cambiar de gobierno es porque unos desean poner igualdad en las cosas y otros introducir la desigualdad y promueven alborotos. Estas cosas se pueden desear justa o injustamente. Los que son menores se amotinan por ser iguales y los que son iguales por ser aventajados. Del libro quinto de la Política de Aristóteles. En esta se ve reflejado la desigualdad en todos los aspectos políticos y una lucha del ser humano. En aspectos políticos como la oligarquía, monarquía y democracia. También se ven los motinamientos, los cuales son unas reformas que buscaba el pueblo para buscar la igualdad entre dos ámbitos sociales, o sea, entre ricos y pobres. En la oligarquía se ve reflejado claramente en el poder que tienen unos pocos sobre la democracia de toda una sociedad. Los motinamientos son reformas que tratan de buscar la igualdad entre las personas. Los motinamientos no solo se hacían para buscar una respuesta futura en algunos aspectos sociales, sino también los hacían las personas que habían cometido algunos agravios para no ser castigados por esto. En la democracia también se ven desigualdades muy claras entre los pobres y las personas que son ricas, ya que muchas de las personas que están en el poder quieren sobrepasarse de esto y sobrepasar a las personas pobres. La igualdad puede asemejarse en forma de un cuerpo, donde todas sus extremidades tienen que crecer de una forma proporcional para que en este no haya inconformismo y puedan dar de una forma óptima. Las ciudades también tienen cuerpos, pero en muchos de los casos donde la desigualdad es mucho más alta, las extremidades de la ciudad no son proporcionales y se ve una desigualdad entre personas pobres y personas que mantienen el poder. Estas desigualdades de las ciudades se ven muy reflejadas en la democracia, como en Erea, donde sus gobernantes se elegían entre sí, y eso que había una democracia. También se puede ver el caso de que muchos de los gobernantes no están aptos para gobernar una sociedad, como en el caso de Ambracio. Bueno, ahora en el capítulo tercero habla que la democracia se mueve por la maldad que guía al pueblo, calumniando a los más ricos, a los que tienen haciendas, hacen que se junten todos los pobres, porque el peligro hace reconciliar hasta los enemigos. En Megara, la democracia se deshizo porque los gobernadores desterraron a muchos. Cuando estos pudieron juntarse, vencieron al pueblo e introdujeron la oligarquía. ¿Pero qué es la oligarquía? Esto es una forma de gobierno en el que el poder político está en manos de pocas personas. Antiguamente había más abuso que ahora,
porque como casi toda la gente popular estaba en los campos y muy ocupada en sus haciendas, y los que gobernaban era como gente de guerra. Se mudan de la antigua democracia a la moderna, porque los magistrados no están conformes con la tasa de hacienda, y el pueblo es el que hace la elección. Los magistrados suelen alabar a las personas de una forma exagerada, para así ganar las elecciones. Según dicen, que el remedio para que esto no suceda es que las parroquias elijan los magistrados y no el pueblo. Para el capítulo cuarto, el gobierno tiene otra diferencia de parte de otra gente, porque algunas veces los ricos son los que la alteran. Cuando no son admitidos al gobierno, también las oligarquías cambian el orden por causa de los mismos que las rigen cuando tienen la duda de quién será la cabeza del gobierno. Las oligarquías en los tiempos de guerra, por no fiarse del pueblo, se han de servir de los soldados extranjeros, y en los tiempos de paz, por no fiarse los unos a los otros, encomiendan la guarda a los soldados y a un gobernador. Por sentencias de jueces hubo un grupo de personas en contra, en Heraclea y en Tebas por causa de un adulterio. Muchas oligarquías han sido desechadas por algunos de los que estaban en el gobierno. Para el capítulo 5, ahora que ya nos han dado las causas por las que una república se destruye, nos dan los puntos para conservar una república. Democracia o oligarquía. Dice que la república equilibrada es aquella que no tiene leyes en su contra, ni tampoco contra su hacienda. Dice que no tiene disputas interiores entre sus agentes principales y magistrados. Tampoco que tenga personas, magistrados, que busquen el bien propio de la ganancia de la república. También es aquella que busca castigar los que hurten la hacienda poblacional y que también en tiempos de peligro se resguarde y proteja la tutela gubernamental. Bueno, en el capítulo 6 se habla de algunos aspectos muy importantes que deben tener las personas que ejercen las magistraturas más altas, como cuáles: tener amor a la conservación de la república y también que tengan facultad, puesto que en todas las maneras de república existen distintos métodos de justicia, de tal modo que el legislador o el gobernador de dicha república no ignore las cosas por las cuales se conserva o se destruye la democracia y la oligarquía, ya que ninguna puede conservarse si no hay gente rica y gente popular. Por otra parte, se considera que en las oligarquías los que gobiernan deben hablar a favor del pueblo. También, para la permanencia de las repúblicas es importante que todos conozcamos cómo se rigen los gobiernos. Políticas de Aristóteles, libro quinto, capítulo 7. Lo que sucede generalmente en los reinos y en las tiranías es casi lo mismo que está dicho en los públicos gobiernos, porque el reino es conforme a la aristocracia, la tiranía resulta de la oligarquía y la oligarquía de la democracia. Por esto es la manera más perjudicial para los súbditos, ya que contiene las faltas y excesos que en ambas maneras se contiene. El reino fue ordenado para dar favores a los buenos y fue electo por rey. Era el más señalado en virtud y en nobleza de linaje. El tirano tuvo origen en el pueblo y en la multitud para que no recibieran agravios del pueblo. Algunas tiranías se levantaron de esta manera, siendo ya las ciudades muy pobladas, y otras antes de estas, los reyes que transportaban las leyes y costumbres de las tierras y deseaban tener más señorial y absoluto su gobierno. Otras de las que eran electas para las más graves y poderosas magistraturas. Por estas causas se podía ser tirano más fácilmente con solo querer, apoyándose en el señorío y poder que ya tenían con el gobierno real y con el de los magistrados. El reino está ordenado conforme a la ley de aristocracia. El rey es como una salvaguardia para los que tienen haciendas que no sean agraviados y para que el pueblo no sufra ninguna fuerza. La tiranía no tiene respeto a ninguna cosa común, sino a su particular utilidad, y el fin del tirano es su propio deleite, mientras que el rey es la bondad y la honestidad. Muchos de los súbditos se rebelan contra los monarcas por temor, menosprecio y algunas veces por quitarles sus haciendas. Unas rebeliones son contra las personas que los mandan y otras contra el mismo señorío. El reino puede ser destruido por dos maneras: una, si los que participan de él están puestos en bandos, y otra, si quieren tratar las cosas más al modo de tiranía y esto contra la ley. Entonces deja de ser reinos y se convierten en tiranías.
Ya hemos enumerado que destruyen reinos, pero para que los reinos se conservaran más, se reducían a la medianía, pues disminuían el poder, pero tenían más duración los reinos. ¿Cómo se conservan las tiranías? La primera forma es matar a los principales o hombres animosos. Eso significaba matar la moral del pueblo. No permitían la enseñanza de tipo religioso, ideológico o político, ni se permitían las escuelas. Prohibían todo lo relacionado con la hostilidad y fidelidad. Esto quiere decir que cualquiera que estuviera en contra de la tiranía o no le era fiel a la tiranía, eh, pues moría. Procuraban la desinformación ciudadana. Se ordenaba que los extranjeros tenían que andar a la vista pública para evitar cualquier novedad. Los tiranos siguen la línea de actuar de los persas y bárbaros. También el tirano impulsaba guerras para que los súbditos no estén tanto tiempo libres y estén siempre al mando de alguien, de un capitán o, bueno, siempre estaban al mando de alguien. Para un reino es importante conservar el auxilio y favores de amigos. El no hacerlo es propio de tiranos, que solo complacían a los que lo adulaban y obedecían sin cuestionar, lo cual era una especie de esclavitud mental, pues si no estaban de acuerdo con lo que el tirano decía, pues también moría. De todas las maneras de gobierno enumeradas, las que menos duraron fueron las oligarquías y las tiranías. La tiranía que más duró fue la de Ortágoras y sus hijos, en Sición, que duró 100 años puesto que tenían leyes para casi todo. La segunda fue la de los hijos de Cipselo, en Corinto, que duró 73 años. Y la tercera fueron los hijos de Pisístrato, en Atenas. Pisístrato tuvo que huir 2 veces y por eso fueron los hijos los que siguieron a cabo esta tiranía. Estas fueron las que más duraron y pues en sí las tiranías casi nunca duraban, siempre eran periodos cortos de tiempo lo que duraba una tiranía.